Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 para Ingenierías de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y ahorita lo que vamos a hacer es eh, estudiar la última parte del tema 4 que se trata de integrales de superficie. ¿Ok? Con esto terminaríamos la materia del curso, con esta clase. Entonces vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, vamos a ver lo que es un flujo de un campo vectorial. Flujo de un campo vectorial, las integrales de superficie, cómo calcular el área de una superficie, también lo que se llama el teorema de la divergencia y el teorema del rotacional. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de las integrales de superficie? Bueno, en general, bueno, eso tiene muchas aplicaciones físicas y a nivel así de cálculos podemos usarlos para cálculos de áreas y también cálculos de volumen. Y otra cuestión, otra aplicación podría, o otra justificación puede ser que se puedan ver como herramientas para generalizar lo que es el teorema de Green. Bueno, vamos a empezar con eh, ciertas nociones para poder describir lo que es el flujo. Entonces, imagínense que ustedes tienen un prisma, ¿okay? Un prisma eh, de base B y vamos a ponerlo así. Voy a hacer un dibujo de la situación. Entonces, imagínense que ustedes tienen un prisma de base B, de área de la base, pero el prisma es un prisma torcido, pero esta área, digamos que mide B. Entonces está un poquito torcido en el sentido de que vamos a hacerlo como así. Paralelo los lados, pero sí con la noción de que está, perdón, así. Okay. Este va para acá. Entonces, cuando ustedes tienen algo así, este plano donde está bueno, tiene una normal unitaria y el prisma está determinado por un vector. Aquí está el vector. Digamos que este vector es F. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese prisma? ¿Cuál es el volumen? El volumen, ya lo habíamos visto en las primeras clases, se determina se puede determinar como la base por altura. Y la base, cuando esto es un vector unitario, es la componente la componente de este vector sobre la recta que determina el vector unitario. Y eso se calcula con el producto punto de F sobre el vector unitario. Y bueno, eso es la altura. Y bueno, base por altura. Listo. ¿Okay? Entonces el volumen del prisma sería este. Luego, entonces, recordemos que un campo vectorial es una función, bueno, en el espacio es una función que a cada punto le asigna un vector. ¿Okay? Es algo así como cuando ustedes tienen un flujo de agua o así, digamos, ustedes tienen un volumen de agua, entonces cada punto y una fuerza, eso es una cuestión que puede medir la velocidad del agua. Entonces, en cada punto tal vez la velocidad no es la misma o no va en la misma dirección. Entonces, cada una de esas cosas se mide se modela con un vector. Entonces, en cada punto del volumen hay vectores y entonces eso es la imagen de un campo vectorial. ¿Ok? Ahora, dice, calcula el volumen de un prisma
de base de un cuadrado de área H sobre el plano con lados y altura determinados por el vector 6, 1, 7. ¿Ok? Entonces, eso ya es una aplicación, un ejemplo para esto. Entonces, la base es de área H, está sobre este plano. Este plano pasa por el origen. ¿Ok? Eh, los lados está determinado por un vectorcillo ahí dado sobre V. Entonces, ¿cuál es la altura de ese prisma? Bueno, de nuevo hay que ver la normal sobre el piso. El piso está sobre ese plano tiene normal 1 menos 1, 1, pero necesitamos la normal unitaria. La normal unitaria es 1 menos 1, 1 dividido entre su norma, que la norma sería 3. Entonces, por eso es que está aquí raíz de 3. ¿Eh? Ahora, la altura del prisma, si esto determina el lado del prisma, entonces sería el producto punto de V por la normal unitaria. Entonces sería raíz de 3. Entonces, sobre raíz de 3. ¿Okay? Vamos a multiplicar esto por esto. Entonces, base por altura es el volumen y al final teníamos 12H sobre raíz de 3. ¿Okay? Bueno, ya el dibujo ya lo hicimos. Entonces, veamos una cosa aquí. Tenemos una superficie y podemos considerar sobre la superficie las normales unitarias. Entonces, hay dos tipos de normales unitarias según la superficie. Vamos a hacer el dibujo aquí. Entonces, vamos a ver cómo están aquí. Ajá. Entonces, imagínense una superficie ahí, cualquiera, bueno, un trocito así de cosa, una manta. Bueno, me salió re mal la manta. Vamos a hacerla ahí. Entonces, sobre esta superficie hay vectores normales. Entonces, los vectores ahí están. ¿Okay? Si son unitarios, todos van a tener la misma longitud. Sin embargo, hay dos tipos. Están los que apuntan hacia un lado, como decir, hacia para allá, para afuera, o para dentro de la superficie. ¿Okay? Nosotros nos vamos a concentrar en los que apuntan hacia afuera de la superficie. ¿Ok? Si tenemos una superficie como cerrada, así como una manzana, entonces nos vamos a concentrar en las normales que están apuntando hacia afuera. En todos los puntitos normales unitarios, ¿verdad? Hacia afuera. Pero en la superficie. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la presentación. Entonces, esas son las que apuntan hacia afuera. Por ejemplo, tenemos una esfera de radio R centrada en 0, 0. Entonces, si tenemos un punto sobre la esfera, la normal unitaria en ese punto va a ser así, dividido entre R. Y la que apunta hacia adentro es nada más la negativa de eso, apunta hacia adentro. Entonces, esto es súper importante recordar cómo es la normal unitaria en la superficie de una esfera. Porque es bastante sencillo, nada más es el mismo punto, pero las coordenadas del mismo punto, pero dividido entre R, porque estamos en la superficie de la esfera. Entonces tiene que ser unitario. En que si ustedes se alejan al cuadrado todo, y como está en la esfera, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado, y entre r cuadrado a 1. ¿Ok? Otro ejemplo. Dice, para la superficie, si tenemos una superficie dada por una función de dos variables, z igual a f, x, y, es decir, la superficie es una manta horizontal, ¿así? Vamos a poner un dibujo. Entonces, una manta horizontal.
Esta es la sombra. Entonces, ¿cómo se calculan en esos casos, las normales unitarias de la superficie se calculan de cierta forma, usando esto? Sería así. Bueno, ya sabemos que estos vectores, este vector es un vector normal. Entonces, lo que hay que hacer es agarrarlo y para que sea unitario, hay que dividirlo entre la norma. Entonces, tienen esta forma. Las normales unitarias, la superficie. El más menos es porque depende de cómo venga la superficie, que voy a agarrar el signo más o el menos para que apunte hacia adentro de la superficie. Ojo, ¿verdad? El hecho de que agarrar el signo menos no significa que fijo queda dentro de queda apuntando hacia adentro de la superficie, ni el más siempre queda apuntando hacia afuera. Eso depende de cómo estemos interpretando la superficie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, imagínense que tienen una superficie con una ecuación de esta forma, implícita. Entonces, sabemos que el vector gradiente de esta función es normal en el punto, en algún punto x, y, z de la superficie. Entonces, las normales unitarias es ese vector que es normal entre su norma para que quede unitario. Aquí es al cuadrado. Voy a cambiar eso nada más. Entonces, así estaría. Eso ya es una situación más general, entonces más fácil. Bueno, ya habíamos dicho lo del signo. Por ejemplo, tomemos este cono. Este cono es un conito así que vamos a ver si lo representamos. Entonces, las normales unitarias serían, vamos a ver si lo podemos poner aquí, así. Entonces, en este caso vamos a calcular las normales unitarias para que veamos la fórmula ahí. Entonces, el cono, ese es el cono z igual z cuadrado x al cuadrado y cuadrado. Entonces, este cono va así. Bueno, aquí esta pasa por el promedio. Entonces, ¿quién es la función ahí? Sería la función f. X, y, z igual a, podemos poner x al cuadrado más y cuadrado menos z al cuadrado. Okay, entonces un vector normal a un punto. Tenemos un punto del cono. Vean que como es un punto del cono, va a cumplir esta ecuación. Eso es importante, siempre. Porque siempre hay que tener en cuenta qué es lo que cumplen las coordenadas de una superficie. Por aquello de una simplificación. Entonces, en este punto el gradiente, bueno, sería 2x, 2y y menos 2z. Dividido entre la norma. La norma de este vector es todos al cuadrado. Vamos a poner a este vector v. Entonces, la norma de v es raíz de 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 4z al cuadrado, ¿cierto? Entonces sale un 2 raíz de... ¿Ven? Pero como estamos en la superficie, cumplen con esto. Entonces esto quedaría 2z, quedaría 2 raíz de 2, z. Sustituimos x más y, x al cuadrado más y cuadrado, z cuadrado más z cuadrado, 2z cuadrado, salió un z y quedan 2 el raíz de 2. ¿Ok? Entonces, hay que dividir entre la norma, entonces el vector normal es
2x entre este, 2y entre este y menos 2z entre este. Entonces, vamos a ver si no me faltó nada aquí. Está bien. Entonces, quedaría 1 entre raíz de 2, x sobre z, y sobre z, y menos 1. ¿Okay? Esa sería la normal unitaria. Aquí está. ¿Okay? Bueno, continuemos. Ahora vamos con... Esos eran como preámbulos. Vamos a ver lo que es el flujo de un campo vectorial. Entonces, el flujo de un campo vectorial es un concepto que depende de una superficie. Y es como decir, el flujo es como una cantidad qué sé yo, de viento, de agua que pasa a través de una superficie, ¿verdad? Y se define así. Bueno, tenemos la superficie y se define como esta integral. Esta integral, ¿cómo se interpreta? Bueno, primero sería así. Es por cada pedacito. Voy a ponerlo aquí. Ajá. Por cada pedacito infinitesimal de la superficie, cuando sale en ese punto de la superficie, sale cierto flujo que está determinado por el vector F. Entonces, uno lo que hace es agarrar el, el prisma que forma ese flujo con ese pedacito de área. Pues el pedacito de área con el flujo, con el vector del flujo, forma un prisma. Ese prisma tiene un volumen. Ese volumen es el flujo en ese que pasa por ese pedacito infinitesimal. Y luego se suman todos y se convierte en integral sobre toda la superficie. Y ese es el flujo. ¿Okay? Así es como se va a definir. Entonces, de nuevo, se los hago así para que retengan la idea. Noción de flujo está una superficie, S. Entonces, en un pedacito, eso se hace primero infinitesimalmente. En un pedacito, en la superficie, dice que por ahí pasa tanto. Eso lo dice este. Voy a hacerlo más bien un poquito inclinado para que sea mejor. Ahí. Pasa tanto. Ese es un vector. Entonces eso define un prisma. ¿Eh? Entonces la altura de ese prisma, aquí está la normal unitaria, está determinado por la proyección sobre esto y ya tenemos el volumen. Entonces, todos los volúmenes de todos los prismas determinados por en ese momento, se suman en la integral y ya tenemos el flujo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, observación. Ok. Aunque esto se pueda a veces calcular por argumentos geométricos, lo que pasa es que eso depende mucho de la superficie. Entonces hay que, para poder hacer eso, o para poder ya calcular el flujo así más generalmente, o no depender de argumentos geométricos que a uno no siempre se le ocurre, entonces una cosa más sistemática, hay que hacer todo depender de la parametrización de la superficie. Entonces, o la fórmula de la parametrización de la superficie. Entonces lo siguiente, vamos a tener que concentrarnos en resolver ese tipo de integrales ya, bueno, en una cuestión
sistemática, como una cuestión sistemática. Entonces vean que este producto punto que está aquí, eso f por n, eso lo que da es un escalar. Producto punto a un escalar. Es una función escalar que se integra con respecto a la superficie. Diferencial de superficie es un pedacito de la superficie. Así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer más o menos. Pero para antes veamos estos ejemplos. Entonces, tenemos este campo vectorial y queremos calcular el flujo a través de este cono que ya lo conocemos en la porción de 1 a 2. ¿Ok? El cono, en este caso, ya lo conocemos, es así. Pero es una sección de 1 a 2, cuando la altura es de 1 a 2. Digamos que esta es la altura 1 y esta es la altura 2. Entonces solamente estamos enfocados en esta parte de la superficie. Y a través de esta superficie pasa un flujo. Entonces queremos calcular el flujo en eso. ¿Ok? Entonces ya habíamos calculado las normales unitarias de esa superficie. Están aquí, si no me equivoco. Aquí están, ¿ven? Normales unitarias son estas. Yo creo que eso es lo que vamos a usar. Vamos a ver cómo hacemos. Ajá. Entonces, a través de la superficie tenemos F, que está aquí, las normales unitarias que están aquí, que ya se calcularon, multiplicado todo eso, se cancelan Vamos a ver si aquí hay un detalle, aquí, todo, todo. Ujú. Esto es, déjame un momento, no, nada más. Entonces, tenemos esto. Aquí arriba va a dar z cuadrado, se va a cancelar un z con el z aquí abajo, y aquí hay otro z, se va a cancelar al final, queda nada más esto. 1 entre raíz de 2. Sacamos el 1 entre raíz de 2 y queda la integral de superficie sobre la función 1. Y eso lo que tiene que dar es el área de esa superficie. ¿Ok? Entonces al final lo que va a hacer el área de esto. Pero aquí hay un truco. Bueno, un truco no, un detalle. Entonces si nada más tenemos que calcular el área de esta parte, de 1 a 2 creo que era, lo que nada más hay que acordarse del área, de la fórmula del área lateral de un cono. Entonces, al área lateral del cono grande, le restamos el área lateral del cono pequeño. ¿Okay? Eso es una fórmula que creo que se aprende en la escuela. Entonces, la fórmula es esta. El área lateral es radio por lado por R. Y nos da, al final, esto. ¿Ok? La grande menos la pequeña. Y al final da 3pi. Ahora, veamos en este caso, tenemos este campo vectorial, el flujo a través de esta esfera. Ya tenemos una esfera y en este caso recuerden que, bueno, aquí está F y la normal unitaria en un punto X, Y, Z de la esfera, andamos a dividir entre las coordenadas del punto entre el radio. Hacemos la multiplicación y esto se va a cancelar, va a dar 0. Y el flujo va a ser 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa, eso sí, es lo siguiente. Recuerden que, ¿cómo se ve este campo vectorial? El menos, bueno, vamos, sí, menos y, z, x, z. Pero, vamos a ver si se los explico así rapidito, así con esta. Aquí. Ah, no sé, no sé qué lo hice. Bueno, no importa, voy a ir a la pizarra entonces. Imagínense el campo vectorial es así. XZ y 0 veces en la tercera coordenada. Entonces ese campo vectorial en 3D se ve más o menos, bueno, desde arriba, ustedes están así, lo ven en la capa de 0, es un campo que no tiene fuerzas en 0. Pero en una, qué sé yo, en 1 da
el campo vectorial, digamos que esta es la altura 0. Entonces en 0, vean que todas las fuerzas son horizontales. Entonces en 0, digamos que nos concentramos en el mismo círculo. Aquí las fuerzas son 0, altura 0. Pero aquí ya las fuerzas son, ustedes saben que esto era tangente a los círculos. Es tangente al círculo. Y si agarro altura más grande en el mismo círculo, nada más es más fuerte, porque el producto por eso lo hace más fuerte, más grande. Pero siempre tangente. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una esfera metida en ese flujo, entonces, en el ecuador, aquí, el flujo es 0, no pasa nada. Pero con respecto vamos aumentando, es un flujo circular. Entonces, no entra ni sale nada de la esfera, ¿ven? Porque es circular. Por abajo también. No entra ni sale nada. Entonces, por eso es que a través de esa esfera no pasa nada. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ya lo expliqué. Vamos a ver. Entonces, la integral de superficie, ¿cómo se calcula? Entonces, vamos a ver cómo se calcula esto. Y una propiedad, como les había dicho, si es 1, lo que da es el área de la superficie. Entonces, vamos a la parametrización de las superficies o para calcular esto, dependemos de la parametrización. Entonces, si la parametrización de las superficies de este tipo, es decir, que la superficie es la manta de una gráfica, entonces esto, de aquí el diferencial de superficie, pero la normal unitaria ya sabemos que es esto, pero el diferencial de superficie va a ser este. Se sustituye por esto. Y se va a integrar sobre la variación de los parámetros. Es decir, cuando ustedes parametrizan esto, los parámetros quedan en una región del plano XY y entonces en vez de esto se pone la región del plano y en vez de esto se pone el diferencial de superficie que está aquí. Cuando son parametrizaciones generales de la superficie, las parametrizaciones de superficie solamente pueden depender de dos parámetros. Y entonces hay que decir X vale tanto, Y vale tanto y Z vale tanto en términos de dos parámetros. Y para este caso general hay que calcular, si tenemos esto, las derivadas parciales con respecto a U y luego con U, y después hacemos el producto cruz y después le sacamos la norma de eso y eso va a ser el diferencial. El diferencial de área va a ser igual a la norma de eso por eso. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si... Ok, aquí ya quedan, aquí hacemos el detalle cómo quedan las integrales. Entonces, en el primer caso, cuando tenemos esto así, esta integral quedaría nada más así. La integral de cuando estamos integrando cuando hacemos una integral de superficie en una función escalar. Cuando estamos calculando el flujo en una superficie que está parametrizada así, entonces ds, aquí dice, este se sustituye por esto. Aquí ya tenemos otra sustitución para esto. ¿Sí? Entonces, en este caso quedaría así. Esto se sustituye por todo este vector y así. Aquí hay un producto punto, vean. Y aquí se integra sobre la región donde tenemos los parámetros. Y el punto, el signo depende de cómo estén orientadas las normales. ¿Okay? En el caso de la otra de la otra parametrización, la integral de superficie de una función es simplemente evaluar aquí en la parametrización multiplicado por la norma del vector n de la superficie, que es este. ¿Okay? Ese producto cruz. Si estuviéramos haciendo un cálculo de flujo, se hace así. Este se sustituye por n por esto. Y n, que es esto, nada más es el producto punto de estos dos. Y D es donde están los parámetros. Ojo, ¿verdad? Bueno. Esto era lo que
que tenemos aquí más o menos, ¿verdad? Vamos a sustituir en las fórmulas. Otras cosas, a veces si esto se da como PQR, esto también a veces se escribe así, pero normalmente no vamos a escribirlo de esta manera. Bueno, vamos a calcular el área de la elipse recortada del plano por el cilindro, por este cilindro. O sea, ustedes tienen un plano, tengo un cilindro vertical y eso va a cortar una elipse. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el área de esa elipse. Vamos a ver si lo podemos graficar. En GeoGebra. Estamos en 3D y hacemos el plano y la elipse. Perdón, el cilindro. Aquí está el plano. Bueno, ahí está ya graficado. Entonces sería así. ¿Sí? Vean que el cilindro corta ahí del plano una elipse. Que el dejarlo un poquito más para verlo más claramente, ahí se ve la elipse. ¿Eh? Vean que ese cilindro está centrado en 0, 0 en el origen. Y es de radio, raíz de 2. ¿Okay? Entonces, la parametrización, nosotros vamos a usar la sombra de esa elipse para caer en XY y ahí vamos a escoger los parámetros en el círculo. Y el Z es nada más el Z del plano. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo aquí. Uy, ¿qué hice? Y aquí vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Entonces, la parametrización es así. Z es el Z del plano. Y el X y los parámetros van a estar en el círculo de radio radius. Ya sabemos que esto va a ser de esta forma, por las fórmulas que hemos visto antes, Fx, Fy. Eso va a raíz de 14 sobre R, pero R es el círculo de radio raíz de 2. Entonces, sería raíz 14 por el área del círculo S, que sería 2 pi por R cuadrado. Y sería pi por 2. Entonces, esta sería el área. ¿Ok? Vamos a ver esto. Ahora, calcula el área de la porción del cono que se encuentra encima del plano XY y dentro de la esfera tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se observa cómo se ve esa situación. Entonces estamos dentro del cono. Ahí está el cono. Y encima del XY y dentro de la esfera. La porción del cono es la porción del cono que queda dentro de esta esfera. Ahí está. Vamos a ver si podemos ponerlo de otro color para que sea un poquito más claro. Bueno, ahí sí como que súper claro, no sé. Vamos a usar otro color. Más oscuro, tal vez. Ahí está. Entonces, es la porción, ojo, no es la porción de la esfera, es la porción del cono que queda dentro de la esfera, que se forma como una cosilla rara ahí. Esta parte que ven aquí no es de la superficie está aquí en el cono. Nada más que tiene forma como de pétalo. Eso es, tiene una forma de pétalo y es como plano. Pero es hacia acá. Ahí lo que vemos es la burbuja de la esfera. Y para ver el del cono, no, está más difícil ver el del cono. Pero bueno, ahí está. Ahí se ve un poquito el cono. ¿Ven? Bueno, eso es. ¿Y cuál es la sombra de eso? Es un círculo, ¿eh? Ahí está el circulillo. Es un círculo, pero el centro no está sobre el origen, está aquí, sobre el eje Y, si no me equivoco. Ok, pues vamos a ver eso. Entonces, el círculo es este. Vean que nada más hay que hacer hay que ver dónde se intersecan los dos.
Entonces, eso va a dar esta ecuación. Nada más se restan y ya tenemos esta ecuación. Y sería el círculo, ese círculo de proyección sería el círculo centrado en 0, 1. Y como la superficie está sobre el cono, el z de la superficie es el z del cono. Y si el cono es así, entonces el z del cono es raíz de x al cuadrado y cuadrado. Entonces, el área de eso va a ser la integral de superficie sobre esa región. Y esto es esto. Cuando hacemos el f, entonces es esto. Cuando hacemos esta integral, perdón, esta derivada y la elevado al cuadrado y así me da raíz de 5. Y, aquí no se ve. Entonces, nada más quedaría raíz de 5 por el área del círculo. Aquí, ¿qué es? Falta ese pedacito. Ahí se ve. Por el área del círculo y sería raíz de 5. ¿Ok? Porque este raíz de 5 sale y es la integral sobre C, que es el círculo radio 1, centro 0, 1. Entonces eso es pi r cuadrado. Entonces pi nada más. Entonces sería pi raíz de 5. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo poner ahí, calcular el área. Bueno, ya lo veo. Ahí está. Ok, ahí estaba escondido. Bueno, entonces vamos a ver esto. Considera esta superficie que tiene esta parametrización, que tiene esto, aquí están los parámetros, y calcule el flujo por esta superficie de este campo constante, es 1, 1, 1. Ok, entonces, para hacer eso vamos a ver las fórmulas nada más así rápidamente. Aquí está. Hay que usar estas. Entonces necesitamos calcular este vector, producto cruz. Entonces a ver qué se hizo. Aquí está. Entonces, de esta parametrización, la derivada con respecto a cita es esta, la derivada con respecto a t es esta, el producto cruz va a dar esto. Entonces, según estas fórmulas, esto es f por esa normal por d de cita de t sobre los parámetros. Hacemos el producto punto de esto, entonces me da 1 menos coseno y al final evaluando en este rectángulo, y da 2 pi. Okay. Ahora, vamos a ver algunas parametrizaciones, unas características. Digamos, primero, una parametrización de una esfera de radio A. Fijo, centrada en 0, 0. Entonces la parametrización se usan las coordenadas esféricas. Nada más que como el R es fijo, entonces el R toma valor constante A. Ya que son los mismos, X vale esto. Y estos son los otros parámetros. Ese es el cita va así, era el ángulo que es vertical y el otro es el ángulo que es horizontal. Y en este caso, bueno, aquí está X vale esto en esta parametrización. Lo importante de esta parametrización es cuando yo leo esto, siempre se sustituye por esto, los tres cuadrados se sustituyen siempre por R cuadrado. El vector de la derivada con respecto a cita y la derivada con respecto al otro ángulo es este. El producto cruz da este vector. Y esta normal, perdón, la norma, perdón, sí, la norma de este vector va a ser siempre al cuadrado. En el caso de una parametrización de un cilindro de radio A centrado en cero, pero alrededor del eje Z, podemos usar esto. El Z queda sin parámetro, pero es la altura. Y después lo que hacemos es, el Z da el borde del cilindro, el radio fijo. Entonces, el Z varía con respecto a la altura, desde 0 hasta la altura que sea, y el Z en 0,2. Y aquí, esas son las características de esta parametrización. Vean que esto va a dar esto, y la norma de esto va a ser A. Entonces, una cosa que vamos a necesitar, bueno, vamos a discutir un poquito que es la orientación de una superficie. Normalmente nosotros, lo que es, ¿cómo se dice? Se trabaja con superficies orientables. ¿Okay?
nosotros, bueno, los teoremas que siguen dependen de que la superficie sea orientable y no se aplica a superficies que no sean orientables. Pero ¿qué es una superficie orientable y qué es una superficie que no sea orientable? Eh, la idea es que si ustedes tienen una superficie orientable es aquella donde no hay ambigüedad con la elección de las normales unitarias. Ahí está, es una superficie cerrada. eh, y donde no hay ambigüedad. Si ustedes empiezan a decir, "Ah, yo voy a agarrar todas las normales en la superficie usando la regla de la mano derecha", entonces apuntan hacia afuera, ¿ven? Como agarrar un puñito de la superficie, hacer un pellizco, ya siempre apuntan hacia afuera, ¿ven? Entonces no importa cómo yo siga la superficie, siempre van a apuntar hacia afuera. Y nunca va a pasar que de un pronto a otro llegue una inconsistencia, que llegue un momento en que apunten. Solo con esa regla ya puedo elegir un sistema para toda la superficie. ¿Ven? Las superficies donde no se pueda elegir un sistema eh, claro de normales no son orientables. Una superficie que es así es la banda de Mobius. La banda de Mobius es agarrar una tirita y agarrar este pedazo y pegarlos, pero no pegarlos así. Sino, cuando ya lo van a pegar, le da vuelta uno al otro. Entonces, quedaría algo así. Y lo que pasa es que esta superficie solamente tiene un lado. Si yo, esta ya no sería orientable. Porque puede pasar que si yo elijo las normales así, cuando yo hago una vuelta y llego al mismo lugar, voy a tener dos normales apuntando en lados diferentes. Pero eh, lo bueno es que nosotros no trabajamos con ese tipo de superficies que hacen las cosas raras. Entonces, esencialmente es esto. Yo puedo, son como erizos. Hay una forma de poner piquitos en la superficie, en toda la superficie y listo. Es una cuestión eh, importante, pero lo bueno es que nosotros no vamos a trabajar con superficies donde no se puede hacer eso. ¿Ok? La orientación, si yo tengo una superficie cerrada, es decir, como una manzana o una naranja o así, eh, la orientación positiva es cuando todas las normales apuntan hacia afuera de la superficie. Una, ahora, un concepto asociado a un campo vectorial es el de divergencia. La divergencia es como una medida de la razón de cambio del flujo. Y es así, es escalar, se hace de esta manera. Y vamos a ver, el teorema de la divergencia nos habla del flujo sobre una superficie cerrada. ¿Ok? Tiene como una manzanita, entonces sobre esa, digamos que imagínense que la F, el flujo, el campo vectorial lo que dice es como que, como todo, imagínense como un montón de agua, lo que sea saliendo de eso, como si eso fuera una superficie permeable, entonces hay un montón de agua que sale hacia todos lados, ¿ok? Y lo que nos dice es que el flujo a través de esa superficie se puede calcular como la integral triple sobre el sólido que determina esa superficie, que encierra su superficie, de esta función. La función es la divergencia. ¿Ok? La función de la divergencia, que es esta. ¿Ok? A este teorema también se le llama teorema de Gauss. Vean qué interesante, porque relaciona dos conceptos, que es el concepto de superficie con el concepto de volumen. Un concepto de dos dimensiones con un concepto de tres dimensiones. ¿Ok? Tiene una explicación física, ya la vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, calcula a través de la esfera de radio 1 el flujo de este campo vectorial. Entonces,
Aplicando el teorema de la divergencia, tenemos que esto dice que es igual a la divergencia del campo vectorial. El campo vectorial en este caso tiene divergencia igual a 3 porque son una suma de las derivadas parciales de cada una de las componentes. Y da 3. Y sería 3 veces el volumen de la esfera. Y el volumen de la esfera de radio 1 es pi. Bien, 4pi r a la 3 entre 3. Entonces sería 4pi tercios por 3, 4pi. ¿Ven? Y ya está, ese es el flujo. Ahora, ¿qué pasa si vamos a calcularlo si no usáramos el teorema de divergencia? Entonces necesitamos las normales unitarias. Las normales unitarias en este caso serían de la esfera de radio 1, recuérdense que es un 1 es XYZ. El flujo es XYZ, perdón, el campo vectorial es XYZ, se multiplican, esta es la fórmula. Esto da x al cuadrado y cuadrado, y como estamos sobre la esfera de radio 1, eso siempre da 1. Y eso da el área de la superficie de la esfera, que es 4pi r a la 3. R a la 2 creo que es. Entonces, ok, entonces tenemos que coincidir, ¿ve? Ahora, también usando esto, eh, usando el teorema de divergencia, a recordarlo aquí. Entonces, esta divergencia, si la divergencia fuera 1, me da el volumen. Y eso implica que volumen de un sólido puede ser esto, que según la divergencia podría ser igual a la normal a x por la normal unitaria de la superficie. ¿Ok? O de y, o de cualquiera de estos tres campos vectoriales. Aquí es x0, 0, x, z. Perdón. Entonces, y así. Entonces, como los tres dan lo mismo, si lo sumo, este se conserva, este se saca factor, este campo vectorial y quedaría la integral, un tercio de la integral de este campo vectorial es igual al volumen. ¿Sí? Justamente lo que digo aquí. La interpretación física es esto. Bueno, la divergencia, eh, la divergencia es como la cantidad de flujo que cada unidad de volumen, se imagina un flujo, un sólido, perdón. Un sólido, entonces en cada unidad de volumen infinitesimal genera un flujo. Entonces la divergencia es como la cantidad de flujo generado por unidad de tiempo de todo eso. ¿Ok? Entonces cuando yo sumo todo eso, eh, lo que dice esta igualdad es que la cantidad de flujo generada por unidad de tiempo es la misma que la cantidad de flujo que pasa a través de la superficie. Por ejemplo, si el campo vectorial fuera constante, si es constante, entonces no hay razón de, no hay producción de flujo, entonces la divergencia sería cero. Entonces, esto siempre sería cero en un, en un, en un sólido, ¿verdad? A través de una superficie cerrada, si el campo es constante, quiere decir que no hay generación de flujo, entonces dentro de él, entonces lo que sale, lo que entra por la superficie, el flujo que entra va a tener que salir en la misma cantidad, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la interpretación física. O por eso, esa es la justificación. Bueno, otro concepto es el rotacional. El rotacional tiene que ver con la medida de la... Es como una especie de indicador de la velocidad, ¿cómo se dice? Angular de un campo vectorial. Pero no vamos a entrar en detalles de eso. Eso tiene que ver más que todo con interpretaciones físicas. Pero lo mide, ¿verdad? Entonces, el teorema del rotacional dice que, aquí estamos hablando ahora con integrales de línea. Cambiamos de cassette, integrales de superficie, integrales de línea. Entonces, dice que el trabajo a lo largo de una curva, de un campo vectorial, esa curva tiene que ser cerrada, ojo.
Y eso es súper importante. Voy a hacer el dibujo aquí. Tienen que tener una curva cerrada. Y esa curva tiene que ser el borde de alguien, de una superficie. ¿Ok? Y la curva esta se tiene que recorrer en sentido positivo. Sentido positivo significa eh, que cuando yo la recorro, la superficie siempre queda a la izquierda. Así. ¿Ok? Yo voy aquí, feliz de la vida, caminando hacia allá. Entonces la superficie queda a la izquierda. Esa es la orientación que debe servir. Entonces, lo que dice es que eso trabajo a lo largo de esa curva se puede expresar en términos de una integral de la superficie de la cual es borde. Y es la integral sobre esa superficie del rotacional multiplicado por la normal unitaria de esa superficie. Pero lo importante de esto, bueno, ya es importante así estar relacionando todo, es que esto funciona con cualquier superficie que sea borde o que tenga por borde esa curva. Puede ser esto o puede ser algo más plano, no importa. Entonces, si yo estoy analizando un teorema perdón, de la divergencia con una curva plana, eso es súper importante. Yo no voy a agarrar una superficie que la tenga por borde y que la superficie sea complicada. ¿Sí? Si es plana, yo voy a agarrar mejor, bueno, si el problema me lo permite, la superficie más simple posible que la tenga por borde. Más simple quiere decir, en nuestro sistema, más simple significa entre más plana mejor, o más esférica mejor, también, es otra forma. Pero bueno, aquí es importante, puede ser cualquier superficie que la tenga por borde. Y se pone eso, y la normal tiene que ser con respecto a esa superficie. Entonces ahí están relacionadas esas cosas. También se le llama teorema de Stokes. Una propiedad es que esto es la generalización del teorema de Green, que ya conocemos. ¿Cómo? De ahí, agarre F. Bueno, toda curva plana se puede ver como una curva en el espacio. Todo campo vectorial en el espacio se puede ver como un campo vectorial en el plano. Bueno, perdón, en el plano se puede ver como un campo vectorial en el espacio. ¿Cómo? Y póngale un cero al final, la coordenada z en cero. Entonces todo el mundo queda plano. ¿Ok? Entonces, me doy este campo vectorial, una curva plana, y entonces el vector unitario de esta curva va a ser 0, 0, 1. El rotacional de este campo vectorial es 0, 0, 0. 0, 0, esto. Por la normal unitaria, y así. Entonces, esto, el rotacional de eso es lo que dice ahorita el teorema de Stokes. Esto por esto, la normal unitaria, ¡pap! Esto solamente sobre el último, y eso es justamente el teorema de Green. ¿Ven? Eso es el teorema de Green. Porque el ds, en este caso, como el S es justamente la sección plana, esa es nuestra región, y el ds es, por las fórmulas que ya hemos visto, simplemente se sustituye por esto. ¿Ok? Porque se lo queda. Entonces vean que es exactamente green. Esta es igual a esta. ¿Ok? Bueno, aquí está explicado también. S está sobre eso, se parametriza de esta manera. Entonces ds es igual a esto. Aquí está explicado. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos del teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Entonces, dice, primero, calcula el flujo a través de la esfera unidad centrada en el origen del campo vectorial, este. Bueno, entonces estamos calculando este flujo. Bueno, vamos a ver. Primera parte, aplicando directamente el teorema de la divergencia. Entonces, esto va a ser la divergencia del campo sobre el sólido, que va a ser la esfera unidad. La divergencia de esto sobre la esfera unidad. Tenemos que esto va a ser, bueno, hay que integrar esto, usamos
coordenadas esféricas. Entonces el radio varía de 0 a 1, el ángulo este va de 0 a pi, 0 a 2 pi, y esto va a ser r cuadrado. Por r cuadrado sería r a la 4, sen de esto por, y ya hacemos toda la integral de 12 pi quintos. Ahora hay que hacerlo, vamos a hacerlo sin aplicar el teorema de la divergencia. Vamos a suponer que no vamos a, deberíamos de llegar a lo mismo. Es decir, aplicar el teorema de divergencia o teorema de Gauss, o sea, directamente al flujo, habría que calcular esto. Esto es esto, la normal unitaria, como es. Aquí estamos sobre puntos en la superficie, entonces todos tienen norma 1. Entonces esto va a tener norma 1, la normal unitaria de la superficie. Y bueno, lo multiplicamos, queda esto. Y ahora hay que integrar eso. Para integrar eso usamos esta parametrización de la esfera de radio 1. Ya lo habíamos visto antes. Y los parámetros van así. Entonces esto queda de la siguiente manera. Esto se convierte en todo esto. Porque hay que sustituir x, y, z. Y luego el ds se sustituye por esto. ¿Ok? Y la integral va de 0 a pi, 0 a 2 pi. Nada más que esta integral es un poquito pesada. ¿Ok? Es pesadita, entonces no la vamos a hacer. Si quieren calcularlo en Wolfram, aquí está. Damos copian y pegan para que vean que eso da 12 pi. Pero a partir de ella no. O sea, es asible, se puede hacer, pero no lo vamos a hacer. ¿Okay? Entonces vean, o sea, eso aprecia, o con eso se aprecia un poquito la elegancia de este teorema, porque vean lo brutal de los cambios, de los cálculos aquí, simplificados a esta forma. Aquí es súper rápido llegar. Aquí hay que ponerle un poquito. Aquí yo me deprimo a partir de aquí. Yo no quiero calcular nada de esto. ¿Ok? Entonces, vean la importancia de este tipo de cosas que facilitan ciertos cómputos. Vamos a ver este otro. Dice, verifica el teorema de Gauss para este definido en el sólido del primer octante limitado por esta superficie. Esto es un... Vamos a ver quién es este sólido. Vamos a ver si... Este sólido, vamos a ver si lo dibujamos en GeoGebra. Entonces estamos en el primer octante, o sea, todos positivos. Y cuadrado, x al cuadrado, no, igual a 9. Y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y x igual a 2. ¿Dónde estamos? Que es definido por limitado por y cuadrado, z cuadrado. El x, x igual a 2. Ah, ok, aquí está el x. Vamos a ver si nos acercamos un poquito. Entonces, entonces sería, voy a poner x igual 0 también. Ahí. Para que se note un poquito, es esa sección, pero en el primer octante. Vean que la sección sería nada más esta de aquí. ¿Ok? Se puede dibujar de la siguiente manera. Así. Esto es Z, X y Y. Entonces, hay que calcular la divergencia. Entonces, la divergencia es esto. Estamos, esto es una región que es X simple porque está tirada sobre el eje X y va de 0 a 2. Y esta es la divergencia. Integramos con respecto a X, da esto.
Y lo que queda en la sombra es un círculo de radio, es un cuarto de círculo de radio 3. Ustedes vieron el cuarto de círculo. Entonces hacemos integral, usamos las integrales, ¿cómo se llaman? Coordenadas polares para poder hacer eso. Y ya se sustituye y se calcula sin problemas la integral de 180. Ahora vamos a ver cómo se hace sin tener que usar eso. Lo que pasa acá es que aquí sí va a estar complicado si no tuviéramos el teorema de Gauss, porque necesitamos, para eso necesitamos calcular. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Bueno, este no es el enunciado, pero vean que necesitamos calcular algo que depende de normales, de las normales. Y voy a hacerlo aquí. Vamos a ver aquí. Las normales tienen comportamientos diferentes dependiendo de la cara de la superficie que ustedes tengan. Lo hago aquí. ¿Cuántas caras tiene esta superficie en particular? Esta superficie vean que tiene una cara aquí, otra cara aquí, otra cara aquí. Esta es la de abajo, el piso. Ahí llevamos tres. Me falta la de aquí, la del fondo, y esta de aquí. Entonces, cada una de esas caras tiene una normal diferente. Estas de aquí están apuntando así y dependen de los círculos, de esas acciones circulares. La del piso es una sola, es nada más, es unitaria, entonces debería ser, como está apuntando hacia abajo, es 0, 0, menos 1. Estamos en el piso. Esta, de esta cara, está apuntando hacia allá y esto es el eje, recuerden que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces esta es 0, menos 1, 0. La de esta cara, vamos a ver, de esta cara de aquí, es 1, 0, 0. La de esta de aquí al fondo, menos 1, 0, 0, para que apunten hacia afuera de la superficie. Entonces, cada cara hay que hacer el cálculo del flujo y después sumarlos todos. ¿Ven? Entonces va uno por partes. Primera cara, la del plano z igual a 2, la normal es esta. El flujo, vean que hay que usar, para poder simplificar, hacer los cálculos, hay que usar las características de la cara. Entonces, en este caso, la cara tiene x igual a 2. Entonces, el flujo es esto. Si x es igual a 2, se sustituye por esto. La normal es esta. Entonces, esto por esto da 8y. Cuando calculamos, da 8y. Y aquí nada más, la superficie es un cuarto de círculo. Usamos coordenadas polares. Y listo. Da 72. En esta, en la cara del fondo, la normal habíamos visto que era menos 1, 0, 0. Vean que x es igual a 0, entonces usamos eso para ver cómo cambia el campo vectorial y hacemos el producto punto, pero da 0, porque este por esto da 0. Entonces ahí nos va a dar 0 el flujo. Para la tercera cara, esto es en z igual 0 el piso, entonces la normal para que apunte hacia abajo es 0, 0 menos 1. Esto en z igual 0 da esto y multiplicado da 0 de nuevo. Entonces ahí el flujo da 0, no hay nada que hacer. Aquí y en el plano y igual a 0, que es la cara al fondo así, sería n igual 0 menos 1, 0. Esto cambia esto. La normal es multiplicado por la normal, vuelve a dar 0. Estamos súper bien ahí. Y luego está la del cilindro, la cara del cilindro. Ahí las normales, como estamos en un círculo y no depende del x, entonces la normal va a ser esto. Vean que esto al cuadrado más esto al cuadrado da 1. Porque como estamos en el cilindro, ¿cómo se cumple con esto? Ahora, es lo mismo que las normales de un círculo. Entonces esto por esto da esta expresión. Estamos sobre ese cuarto de círculo. Hacemos la parametrización de esta manera, que es una parametrización de una sección de un cilindro, como se había puesto antes. Y ya ahí se sabe
cómo dan estos resultados. Y nada más cualquier cosa se fija en las fórmulas que están antes y se sustituye. Se sustituye todo con cuidado nada más. Porque estamos aquí menos un tercio ya era 3, aquí está ya la 3. 4 tercios de x por z a la 3 por ds que es 3x dt. Y la variación de los parámetros que están aquí, que está aquí. Y llegamos a esta integral que la computamos sin problemas. Y se suman todas las 5 cosas y va a quedar 180. Lo mismo que nos había dado antes. Vean que aquí se aprecia todavía más el valor del teorema de Gauss, porque aquí hubo que hacer un análisis de cada y bueno, y vieron las parametrizaciones y todo, y aquí fue súper rápido. Vamos a ver un ejemplo para el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es el borde trabajo a lo largo de este borde, que es una porción de este plano, tiene el primer octante. Todo eso a un triángulo. ¿Okay? Es un triángulo que tiene que pasa por los puntos 002, 100 y 020. Entonces la normal de ese plano es esa, la normal unitaria. El rotacional de eso es eso. Y Stokes lo que dice es que es rotacional por la eso. Y el rotacional es una constante. Bueno, ya multiplicamos esto por esto a 2 raíz de 6. Saca y tenemos el área de esto. Pero el área de eso es un triángulo. Y de hecho es un triángulo isósceles. Entonces es que tiene esta base. Aquí no se nota bien, voy a ponerlo mejor. Entonces, bueno, esa es la superficie, es este triángulo. Hay que convencerse nada más de que esto forma un triángulo en el primer octante. Tiene estos vértices y entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, la base es esta y la altura es esta. Base por altura, listo. Entre 2, base por altura, entre 2. Multiplicado por este constante que está aquí, da 2. Ahora vamos a hacer el teorema Stokes sin aplicar Stokes. Es decir, hay que calcular el trabajo en todo el triángulo. Entonces hay que dividir el triángulo en 3 secciones. Cada una, en la sección que va de A hasta B, la curva que va hasta B, es el segmento que va de A hasta B, luego de B hasta C y luego de C hasta B, de C hasta A. ¿Ok? Entonces el primer segmento es de A hasta B y la parametrización es esta. Hacemos el cálculo de trabajo sobre esa curva. Esto es nada más, es directo, nada más evaluar esto aquí, esto es diferencial, es la derivada de esto. Y aquí está la parametrización. Y daría esto, que es la 0. Entonces, en la otra, la parametrización sería así, de B hasta C. Hacemos las sustituciones y da 4. Y en la última, similar, y las sustituciones dan en los dos. Al final, todo junto a 2, que es justamente lo que dio antes. ¿Okay? Este es menos complicado porque son parametrizaciones de curvas. Vamos a ver en este caso. Calcula el trabajo donde C es esta curva. Vean que esta curva, este es el X, este es el Y, y vean que el Z es suma de X y Y. Pues quiere decir que está en un plano. En el plano Z igual a X más Y. ¿Ok? Entonces, la curva está sobre esto. Está sobre un plano. Y vean que el X y Y están en un círculo. Entonces, otra vez, es cortar con un cilindro un plano. ¿Verdad? Una elipse. El rotacional de este campo vectorial, el campo vectorial tiene coordenadas f, x más y más z, es 1 menos 1, 1. Y de nuevo,
La normal unitaria de la superficie va a ser 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3 y menos 1 entre raíz de 3. Hacemos eso y nos da este producto punto que al final da 1, que es el área de esta superficie que, como les había dicho, se parametriza fácilmente eh, con coordenadas polares porque está dentro de un círculo. El R va de 0 a 4 y esto daría así. Listo. Quedaría de esta forma de 16pi. Y con eso terminamos esta clase y esta sería la última clase del curso. Y bueno, muchas gracias por haber llevado este curso de cálculo 3 conmigo y espero que haya sido suficientemente claro y que la exposición haya sido agradable. Entonces, muchas gracias por todo. Nos vemos y éxitos en su carrera y ojalá que sean ingenieros, ingenieras y que arreglen todos los problemas que van a arreglar. Súper bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego.